Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video. En el video de hoy quiero hablarles de un juego muy especial. Un juego del cual si eres fan de Minecraft creo que te puede interesar. Dragon Quest Builders 2 es el juego perfecto si te parece interesante el concepto y la jugabilidad de Minecraft, pero te parece que Minecraft como tal es un juego horrible. Dragon Quest Builders 2 es técnicamente un clon de Minecraft. Es lo que hubiera pasado si la saga Dragon Quest y Minecraft hubieran tenido un hijo. Bueno, de ahí habría salido Dragon Quest Builders 2. Y aunque técnicamente es un clon de Minecraft, es mucho más que eso. Para empezar tengo que decir que Dragon Quest Builders 2 me parece uno de los mejores spin-offs de la saga Dragon Quest que existen. Es la secuela directa del primer Dragon Quest Builders, pero mejor en todos los aspectos a este juego. Builders 2 es un juego técnicamente más moderno que Dragon Quest Builders 1, puede ser un juego más moderno. Además de esto, si lo comparamos con Minecraft también, técnicamente es un juego muchísimo más bonito, además de que el arte de Dragon Quest Builders 2 también es muchísimo más bonita que la de Minecraft, siendo esta diseñada por el legendario Akira Toriyama, tanto los personajes como los monstruos. La historia de este Builders 2, siguiendo la misma línea que los juegos de la saga principal de Dragon Quest, es una historia sencilla, llena de encanto, humor y mucho carisma. La historia de este juego se ubica después de los hechos acontecidos en Dragon Quest 2. Aquí, un culto llamado los Hijos de Hargon busca venganza por la derrota de Hargon y Marrot por parte de los descendientes de Erich en Dragon Quest 2, haciendo que todos los constructores del mundo sean eliminados y a nadie le sea permitido volver a construir nada en la historia. Y aquí es donde empieza nuestro papel como constructor, el único en el mundo capaz de volver a construir inicialmente, ya que a medida que se va avanzando en la historia del juego, muchos demás personajes pueden volver a construir. La banda sonora es otro de los puntos fuertes de este juego, compuesta por la mano del maestro Koichi Sugiyama. Y finalmente tenemos que hablar del punto fuerte de este juego, su jugabilidad, basado en la jugabilidad de construir y destruir a través de bloques como en Minecraft, y con un sistema de combate de acción en tiempo real, alejándose de lo visto en los juegos de la saga principal de Dragon Quest, como son los combates por turnos. Como ya mencioné anteriormente, aquí en este juego asumimos el papel del constructor. Su tarea básicamente es ir reconstruyendo las islas que han sido azotadas por los hijos de Hargon. Para tan ardua tarea tendremos varias herramientas, empezando por el martillo, nuestra herramienta principal, con la cual se pueden destruir bloques de los diferentes materiales que hay en el juego. Siguiendo tenemos los guantes, una herramienta la cual nos permitirá coger y colocar los diferentes bloques del juego. Siguiendo tenemos la tinaja sin fondo, una herramienta con la cual podremos recolectar agua, tanto limpia como sucia en los diferentes escenarios del juego, y además también podremos verterlas y crear tanto pequeños lagos como ríos y mares. También tenemos la flauta del eco, que al soplarla las notas musicales nos guiarán hasta el siguiente punto donde se encuentran materiales preciosos. La bricopaleta, con la cual podemos intercambiar grandes cantidades de bloques que hay en el juego. El lápiz mágico, con el cual puedes crear los diferentes planos del juego. Y para terminar tenemos el cincel, con el cual puedes cambiar la forma a los bloques del juego. Además de las herramientas de construcción, también tenemos la caña de pescar, que sirve para pescar los diferentes tipos de peces que hay en el juego. Además de todas estas herramientas, el juego también presenta una amplia variedad de armas, tanto espadas como escudos, y una gran variedad de armaduras también, todas estas obtenidas a través del crafteo. La estructura del juego se divide en varias islas, que componen los diferentes capítulos del juego. La primera isla e isla principal, siendo esta en donde vas a pasar la mayor parte del tiempo, a medida que avanzas en la aventura y vas desbloqueando las diferentes recetas del juego. Siguiendo tenemos Aredia, isla de vegetación, donde el personaje principal va a aprender todas las técnicas de agricultura necesarias para proseguir en la aventura, ya que en este juego es posible cultivar diferentes tipos de verduras, frutas y vegetales, los cuales te van a servir para cocinarlos y preparar diferentes platos, que se usan para bustear diferentes estadísticas, además de rellenar la vida y el indicador de saciedad que posee el personaje. Siguiendo tenemos la isla de Moiranda, donde vas a aprender a conseguir los diferentes tipos de minerales necesarios para craftear todas las armas, armaduras y herramientas de juego. Continuando tenemos Arroyo Luna, isla en la que vas a aprender a confeccionar los diferentes tipos de armas y trampas necesarias para enfrentarte a los diversos tipos de monstruos presentes en el juego. Y para terminar tenemos la isla de Malhala, isla final en la que vas a poner a prueba todos los conocimientos que has adquirido a través de la aventura y en la que te vas a enfrentar al enemigo final del juego. Además de estas islas, cabe recalcar que no son las únicas islas disponibles en el juego. Hay muchas más islas pequeñas en las que puedes realizar otro tipo de actividades. En todas estas islas, además de ir desbloqueando las diferentes recetas del juego, también tendrás que ir ayudando a los diferentes residentes de estas islas, completando misiones, haciendo que su gratitud hacia ti aumente, cosa que podrás ir recolectando, lo cual servirá como una moneda de juego para ir desbloqueando las diferentes islas que hay en el juego. Además de construir, en este juego también están presentes algunas otras actividades de la saga Dragon Quest, como pueden ser la recolección de mini medallas y la batalla contra jefes y mini jefes. Dragon Quest Builders 2 es un gran juego, que supo reunir lo mejor de su predecesor y llevarlo a un nuevo nivel, incluyendo algunas mejoras importantes como fueron la cámara en primera persona, poder planear y nadar debajo del agua. Un juego que también supo reunir lo mejor de la fórmula Minecraft y mejorarlo en todos sus ámbitos. Bueno chicos, con esto termino el vídeo, espero que les haya gustado
y les haya parecido interesante. No se olviden, denle like y suscríbanse al canal.